Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Esperamos que todas y todos se encuentren muy bien. Esta es la mesa número 5 sobre agroecología, mujeres y otros géneros en el 9º Congreso de Latinoamericano de Agroecología. Nuestra dinámica de hoy, vamos a presentar diferentes exposiciones y la idea es que cada una de las personas participantes tengan 10 minutos de exposición y luego 2 minutos para que tengan alguna pregunta concreta. Al final de todas las exposiciones abriremos un espacio de preguntas y comentarios para luego realizar el cierre. La idea, bueno, voy a llevar yo ¿cómo se llama? La cuenta de los minutos. Así que voy a apagar mi cámara y a los 8 minutos encenderé para avisarles que le faltan 2 minutos para que cierre, haga ya los comentarios finales de su exposición. Bueno, bienvenidas, como les digo. La primera exposición va a ser expuesta por la compañera Paola Mariela Studer y Julieta Bascuñán. La exposición se llama Hacia una cosmovisión biodinámica con equidad de género, una experiencia en Mendoza, Argentina. Muy buenas tardes, compañera, y le damos la palabra. Muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros, a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como bien la compañera Mónica expresara, la ponencia se titula Hacia una cosmovisión biodinámica con equidad de género, una experiencia en Mendoza. Esta experiencia viene, desde, como bien dice el título, en Mendoza, Argentina, y es un proyecto que inicia en el año 2021, situado en una zona de la provincia de Mendoza, situada al noreste de la provincia. Mendoza está situada al centro-oeste de la Argentina, y en este caso trabajamos en el distrito de Villa Tulumaya. Se enmarca a través de un proyecto de extensión que fue financiado y apoyado por la Universidad Nacional de Cuyo, y para esta exposición y para poder desarrollar el proyecto, trabajamos no solamente docentes y estudiantes de la universidad, sino que también fue un proyecto trabajado e impulsado con los productores y productoras que se vinculan a la finca Cosmos, que es la finca que justamente se encuentra en la zona de la Valle, como pueden ver acá en este pequeño mapa que simboliza nuestra provincia. Y el valle de la Villa Tulumaya se encuentra bien al inicio, en el este de lo que sería el departamento, en el sureste del departamento. Básicamente hemos trabajado y organizamos todo el proceso del proyecto a través de la conformación de un equipo transdisciplinario. Trabajamos junto con una diversidad de carreras como la agronomía, la sociología, el arte, la ingeniería en recursos naturales, la enología, y junto con todo el conocimiento que ya tienen en los productores y las productoras vinculadas a este agroecosistema. Este agroecosistema se caracteriza porque todo su manejo y toda su lógica y su visión está basada en el manejo agroecológico de la agricultura biodinámica. Así que en conjunto tratamos de impulsar un proceso enmarcado en lo que se conoce como investigación-acción participativa, eh, con el diálogo de saberes como uno de los pilares fundamentales a la hora de trabajar juntos en este proyecto y juntas, y poder proponer algunas de las conclusiones que iré compartiendo a lo largo de la ponencia. Los objetivos que tenía y que tiene actualmente el proyecto, porque hemos podido hacer un proceso en continuidad, ha tenido que ver con poder visibilizar una experiencia real y concreta que sucede en Mendoza, específicamente en La Valle, donde son las mujeres las que cumplen roles estratégicos a la hora de gestionar todo el manejo y todos los procesos que se dan en este agroecosistema, desde la producción hasta agregando valor y comercializando todos los productos que se desarrollan en la finca. Por lo tanto, visibilizar una experiencia exitosa liderada por mujeres fue un objetivo central del proyecto, entendiendo la importancia de la visibilización de las mujeres rurales y el aporte que hacen este tipo de experiencias y este tipo de proyectos a poder visibilizar
no solo la agroecología, sino el rol de las mujeres en el trabajo productivo y en el trabajo no solo reproductivo. Otro gran objetivo fue poder vincular a la universidad con una mirada integral de estos agricultores, esto de poder empezar a tener vinculación territorial con las agricultores y agricultoras familiares que conforman en este caso el territorio de Villa Turumaya. Y también promover pensamiento crítico, y que este pensamiento pueda promover procesos de construcción de conocimientos a través de la ecología de saberes, dialogando el conocimiento que hay en territorio con el conocimiento que viene de la universidad en una experiencia territorial. Esto es salir del aula, ¿sí? Constituir procesos de aula viva donde los y las estudiantes, las y los docentes podamos estar en vinculación con la realidad territorial. Dentro de los resultados, bueno, a mí me gusta presentar imágenes, ustedes verán una gran diversidad de actividades para poder desarrollar el proyecto. Desarrollamos convivencias durante el año, estuvimos presentes en la finca, íbamos entre 2 y 3 días, y desarrollamos una gran diversidad de tareas que tenían que ver con la conformación de talleres, con temas específicos, vinculando siempre el ecofeminismo con la perspectiva de género. Trabajamos también y nos formamos a través de las charlas que las productoras nos brindaban sobre agricultura biodinámica. Desarrollamos actividades productivas y de prácticas biodinámicas. Acá podemos ver cómo, en este caso Laura, que es la referente agricultora de la finca, estamos desarrollando una aplicación de un insumo biodinámico muy conocido que es la pasta de frutales, la cual también nosotros la preparamos, desarrollamos todo lo que significó el proceso de la preparación del bioinsumo hasta la aplicación. También desarrollamos actividades vinculadas al arte para poder conectarnos no solamente desde los talleres que buscaban, ¿no?, la reflexión y el debate, sino también poder conectar con nuestras dimensiones más intangibles como nuestra dimensión emocional, psicológica, espiritual, y desarrollamos actividades que nos permitían volcar esas reflexiones de los talleres a espacios creativos. Trabajamos mucho a través del uso de lo que significa dibujar, poder construir desde lo individual a lo colectivo. Y también trabajamos con una herramienta que se llama Teatro Foro. Por lo tanto, trabajamos y nos podíamos expresar todas aquellas reflexiones a algo concreto, como fue en algunos casos poder construir, ¿sí?, a través de imágenes y colores, una idea clara de lo que uno podía llegar a no solo pensar, sino sentir de estas reflexiones en torno al ecofeminismo y la agroecología, y en algunos casos poder volcarlos a representaciones que fueron muy útiles para poder abordar temas como violencia de género, derechos, que a veces son temas un poco complejos de abordar de manera directa, pero a través del arte pudimos desarrollar contenidos y pudimos procesar y elaborar en una cierta sutileza los procesos que las mujeres rurales también viven, ¿sí? Entendiendo que son vivencias de todas, ¿no? Mujeres rurales, mujeres urbanas, pero el arte nos posibilitaba poder establecer espacios de confianza. Y en términos creativos también desarrollamos un blog como para ir sistematizando y mostrando nuestras reflexiones, y en general terminábamos siempre de la mano de, de una herramienta que trae la biodinámica, que trae la antroposofía, que son las danzas circulares, que les muestro acá un poco cómo se daban estas danzas. Estos espacios circulares donde estaba en juego todo lo que tiene que ver con reflexiones académicas y poner el cuerpo en las prácticas y en las danzas, también posibilitaban establecer vínculos de confianza para poder abordar temas que, como bien les mencionaba, suelen ser a veces complejos de abordar en las zonas rurales. Así que en este caso el arte nos ayudó mucho a establecer vínculos emocionales y reales entre las partes del grupo que fuimos conformando. Aprendimos mucho,
siempre es importante, aprendimos sobre biodinámica, pudimos vincular la importancia del ecofeminismo con la agroecología, hicimos muchas prácticas, por lo tanto eso también trajo un gran aprendizaje de posibilidades técnicas para poder abordar la agroecología, pensando que también en el grupo estaban las ciencias agrarias y habían participantes que estudian agronomía, posibilitó conocer formas de manejo de los sistemas, de los agroecosistemas bastante distintas a las que comúnmente se recibe en el aula. Y pudimos sobre todo establecer similitudes, ¿no?, en la vinculación del ser humano con la naturaleza y con las mujeres, en términos de lo que significa hoy visibilizar la agroecología, poner en valor la agroecología como un enfoque que toma el ecofeminismo y que toma la perspectiva de género y que visibiliza todas estas situaciones. Y en términos de conclusiones, yo acá tengo mi cronómetro y no me voy a extender más del tiempo establecido, pudimos mirar y pudimos concluir que todavía hay muchos desafíos desde la universidad y desde otros actores sociopolíticos como los municipios, los gobiernos provinciales, etcétera, en términos de acompañar procesos que permitan el empoderamiento y la visibilización de las mujeres rurales en los territorios. Esas son algunas de las conclusiones que fuimos transitando a lo largo del año, esta ausencia, ¿no?, de actores que estén acompañando y promoviendo procesos de empoderamiento. También entendimos que trabajar desde una lógica de extensión integral, de extensión crítica, donde haya diálogo de saberes, ha promovido, sobre todo en el equipo que se conformó, una formación integral y superadora en los estudiantes en esto de trabajar transdisciplinariamente, la agroecología como un enfoque y paradigma fundamental para poder acompañar y proponer procesos en territorios donde se trabaje tomando la perspectiva de género y el ecofeminismo como paradigma integrador. También entendimos que el sistema patriarcal está muy arraigado en nuestro inconsciente, que a veces sin querer este, está muy presente y eso es un obstáculo que a veces es complicado en términos de salir al territorio. Y otro tema importante, el proyecto pretendía tener una dinámica de trabajo participativo y las estudiantes nos decían que les costaba a veces porque están acostumbrados a estructuras más verticalizadas, digamos, de vinculación. Ese fue un gran aprendizaje, cómo trabajábamos de manera circular, cómo poníamos la palabra, y cómo la palabra de cada una de las y los integrantes que acá están presentes en las imágenes, podíamos llegar a construir el proceso, ¿sí?, sin esperar que quizás los profesores sean los que coordinaran y dijeran y ordenaran, sino que poder trabajar de esa forma circular. Así que esto ha sido un poco la experiencia, agradecerles su atención y acá quedamos. Cualquier pregunta, acá estoy. Muchísimas gracias, Paola. Esperemos, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla en este momento. Tenemos, bueno, más bien unas reacciones. Dice la situación, la utilización del arte fue en todo el proceso o como herramienta de diagnóstico o como saberes que dialogan. Coloca tu email, me parece un ejemplo excelente de diálogo. Sí, el arte fue parte de todo el proceso, eh, porque la agricultura biodinámica tiene una gran, digamos, el arte para la agricultura biodinámica es como una herramienta fundamental, es parte de todos sus procesos, no solo productivos, está presente. Entonces fue como un hilo que tejió y que ayudó a tejer mucho todo el proceso. Siempre tuvimos instancias de arte, ya sea a través del teatro, ya sea a través de la pintura, ya sea a través de la danza, siempre estuvieron esos espacios que permitían justamente poder hacer estas reflexiones en un clima de confianza y de total poner la voz y poner el cuerpo, que era muy distinto a que si el proyecto hubiera sido solo talleres de reflexión, por ejemplo, política, ¿sí?, que esos espacios estuvieron, pero los espacios artísticos sin duda promovieron muchísimo
una reflexión que iba un poco más allá. Muchas gracias, Paola. Sí, esta herramienta del arte como parte de las pedagogías es importante. Bueno, continuamos con la segunda presentación, pero no veo a María Paula Alvarado. ¿Se encuentra con nosotras? Es que veo una María Alvarado. Bueno, si no se encuentra la compañera, podríamos pasar con Lucín Costa Soares. Lucín, creo que Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. La exposición de la compañera se llama Mujeres de las Aguas, trabajo de invisibilidad en el complejo lagunar de Alvarado, Veracruz. Adelante, compañera. Muchas gracias. Buenas tardes todas, todos. Este pequeño trabajo que les expongo, resultado de una investigación postdoctoral, una parte de ella, que hice en Colpos, Veracruz. Y pues aquí les presento pues una experiencia muy interesante sobre la invisibilidad del trabajo de las mujeres en el complejo lagunar de Alvarado, Veracruz. La investigación fue hecha entre 2009 y 2020, cuando se terminó. Ahí está Alvarado. Y el contexto general es que en la pesca, en la cocina, lavando, limpiando, cuidando, en el patio, procesando, comercializando pescados de marisco, todos estos son espacios que las mujeres pescadoras trabajan todos los días. Son muchas de estas actividades que desarrollan ellas, pero que no aparece en las estadísticas ni en las políticas públicas. Estuvimos hablando con la Secretaría General de Pesca y tampoco hay como políticas, por ejemplo, para mujeres pescadoras, y no se sabe realmente cuál es la contribución que estas mujeres hacen para esta cadena productiva, ¿no? Entonces, el objetivo pues fue entender un poco o evaluar el aporte del trabajo productivo y reproductivo que estas mujeres pescadoras hacen, ¿no? Y su contribución potencial a la seguridad alimentaria. Trabajamos ahí en dos comunidades ahí de Alvarado, que se llama Boca del Estero y Macuili. El marco que pues organizó esta investigación es un poco las reflexiones que, bueno, entre muchas mujeres, pero le destaco ahí María Mies con su libro ahí, Patriarcado, no me acuerdo ahora su final. Pero bueno, la percepción es que el trabajo reproductivo de las mujeres es ante todo un trabajo que garantiza la existencia de seres humanos en la sociedad, es la precondición de existencia de esta sociedad, ¿no? La división capitalista que el trabajo reproductivo o trabajo doméstico privado y trabajo productivo y público no representa de manera real la real contribución que estas mujeres hacen a la economía familiar y a la sociedad, pues. Y pues, pensando en eso, pues nos viene también la discusión sobre la invisibilidad, y la invisibilidad de las mujeres y de su trabajo forman parte de un modelo de producción que es esta producción ilimitada de mercancías, de explotación ilimitada de la naturaleza, del crecimiento ilimitado de los mercados, de la producción, y que nos mantiene fuera de las cuentas, ¿no? De las cuentas de la economía. Pues en este contexto estuvimos ahí como haciendo una serie de
de actividades con ellas en el marco de, pues, de una metodología de investigación-acción. Hicimos como talleres, cine, debate, entrevistas con expertos pues, en diferentes secretarías. Estuvimos trabajando también con la Secretaría de Pesca y del municipio de Alvarado, pero también hablamos con la gente de la Secretaría de Pesca del estado de Veracruz para entender un poco cómo está el rol, el asunto de las políticas públicas para ellas y también su reconocimiento en este espacio, ¿no? Y encontramos algunos resultados que me parece bastante emblemáticos o significativos en relación a muchas mujeres que somos como cuando trabajamos en el rural. Les presento unas, pues, mira, las especies de hierbas que tienen su patio son sembradas con la finalidad de ser utilizadas en la preparación de sus alimentos, ¿no? Como ejemplo, citamos el epazote, cebollín, la menta, pero hay en torno de 28 a 30 especies en su conjunto, en promedio, en los patios de ellas. Ellas hacen esta importante relación de producir y reproducir, poner alimento en la cocina y en la mesa, cuidar sus patios a huertos, siembran flores, hierbas, frutales, crían pequeños animales. Su patio es un laboratorio de biodiversidad que garantiza que sus tradiciones culinarias y la seguridad alimentaria de las familias se mantengan. Ellas son responsables por cerca del 50% del conjunto de trabajo realizado en la cadena productiva de la pesca en el municipio. Ellas participan en actividades que anteceden a la pesca, como la preparación de la carnada, el coser de las redes, los hilos, la preparación de los hilos, en la pesquería de la jaiba, de la mojarra, del camarón, de la almeja. Trabajan con el procesamiento y también con la comercialización. Pero cuando les preguntamos a ellas si son pescadoras, pues muchas están como ayudantes de la pesca. No se reconoce su trabajo, su propio trabajo como de veras fundamental, ¿no? Ellas también son responsables por cerca del 100% de todo el trabajo reproductivo de cuidado con los demás miembros de la familia. Ellas son las que preparan todo lo que es la alimentación y los cuidados con los hijos y animales, con los mayores, pues con un conjunto de gente que pues nada más son ellas que lo hacen. Y eso genera pues para ellas una sobrecarga de trabajo, ¿no? Una baja autoestima y una relación y una dificultad, ¿no? De autorreconocimiento de ellas mismas como pescadoras, como la importancia de su trabajo. También identificamos pues, riesgos para su salud en relación a los esfuerzos que hacen ellas, que son repetitivos durante las horas que están trabajando. Entonces, muchos relatos de pues, problemas de la columna, problemas de sobrepeso, obesidad, de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y pues esta falta de reconocimiento de su contribución en la cadena productiva de la pesca genera también otras cuestiones, ¿no? Esta invisibilidad de forma general, ¿no? Que es personal, familiar, comunitaria, de la sociedad, en especial la institucional, genera una ausencia de gobernanza efectiva y de precariedad en el acceso a orientación técnico-productiva de ellas. Ahí está algunos momentos pues que estuvimos ahí con ellas.
las primeras fotos se muestran sus huertos. Tienen un orgullo ellas de mostrar que ahí siembran su epazote, su cebollín, su menta, y pues sabe muy bien, gracias, cuando preguntamos pues cómo la utilizan, y justo eso para enriquecer su alimentación. Ellas ahí en la foto, pues a la izquierda, ahí están pues trabajando con la almeja. Y pues hay algunos talleres y momentos en que estuvimos también trabajando de forma más cercana a ellas, dialogando. Y pues todo el proceso investigativo también estuvo basado en esta acción participativa, ¿no? Entonces, siempre estábamos evaluando desde qué punto de vista ellas piensan su trabajo y cómo lo hacen su trabajo, ¿no? Y pues la intención también fue de generar esta inquietud sobre por qué no reconoce ellas mismas su propio trabajo, ¿no? Y cómo eso se genera estas cuestiones más institucionales, ¿no? Como la falta incluso de políticas públicas direccionadas para ellas, ¿no? Y aunque tenga sido un trabajo de pues, dos municipios, dos comunidades dentro de Alvarado, pues percibimos que eso es incluso por otros trabajos de investigación que también van en la misma línea, que eso es algo muy presente en la pesca de México, ¿no? Como que las mujeres no reconocen la contribución importantísima que hacen ellas para esta cadena productiva. Pues muchas gracias a todas las mujeres que pues, han hecho este trabajo, un aprendizaje individual mío y colectivo nuestro, ¿no? Y que llevamos para toda la vida. En especial le agradezco a la doctora Carmen por invitarme al congreso, ¿no? Y por pues, apoyarme en todo lo que fue hecho de investigación. Pues, gracias. Muchísimas gracias, compañera, por su exposición. Si hay algún comentario o consulta. No lo puedo escuchar. Podemos tener 2 minutos para el mismo. Mónica, a mí me gustaría poner en valor el trabajo que ha presentado la colega, la compañera. Primero porque complementa mucho de lo que a mí me hubiera gustado decir, pero me quise centrar un poco en la experiencia, y dado que su investigación hace un planteo interesante, quería poner en valor estos procesos que empiezan a poner en visibilización estos roles, ¿sí? Esta dicotomía del trabajo productivo y reproductivo, y estas experiencias empiezan a mostrar cómo las mujeres rurales aportan, y aportan mucho, poner en valor estos elementos de dicotomía, y esta palabra que veo que la compañera también la plantea, esto de la necesidad de que los actores sociopolíticos de los territorios empiecen a acompañar procesos a través de, bueno, políticas públicas, como bien menciona la compañera. Así que quería poner en valor todo eso porque conclusiones muy coincidentes con el proceso que nosotras también venimos desarrollando, como poner en valor las coincidencias. Muchas gracias, Paula, por su comentario. Sí, es importante ver, visibilizar todo este trabajo que se está realizando y que realmente a veces desde la academia no lo hemos ido trabajando, entonces es muy importante. Bueno, continuamos. Quiero saber si está María Paula Alvarado, si ya se conectó. No, parece que no. Entonces seguiríamos con Elizabeth Baloyes Bejarano. ¿Está por acá? Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es John Wilson Mejía. Voy a presentar la ponencia que inicialmente pues la profesora Elizabeth Baloyes estaba programada, ya hace parte pues de nuestro equipo de trabajo. Yo soy igualmente profesor de la Universidad Nacional. La profesora está en la sede de Bogotá en el programa de nutrición.
la Facultad de Medicina. Yo estoy en el programa de Ingeniería Agronómica en la sede de Medellín de la Universidad Nacional. La profesora tiene una actividad de campo. Inicialmente estaba planteada la ponencia para el miércoles pasado y bueno, se le cruzó con las otras actividades y acordamos que yo hacía la presentación. Perfecto, bienvenido. Y bueno, no hay problema, la exposición sería sobre diversidad de semillas criollas y recuperación de saberes ancestrales en comunidades indígenas en veras Chami, para la seguridad y soberanía alimentaria. Por favor, ¿me ayudan con los micrófonos? Muchas gracias. Bueno, compañero. Muchas gracias. 10 Sí, minutos, efectivamente, entonces, gracias. Efectivamente, ese es el tema de nuestra ponencia. Es un trabajo realizado conjuntamente con las estudiantes de Ingeniería Agronómica, Alison Abad, Estefanía Gómez y María Alejandra Monsalve de la sede de Medellín, bajo mi orientación, y las estudiantes de Nutrición y Dietética de la sede de Bogotá de la Facultad de Medicina, Angie Paola Moya, Valentina Rodríguez, bajo el acompañamiento, la asesoría de la profesora Elizabeth Baloyes. Es un proyecto en el marco de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia, con recursos del mismo programa, y con la coautoría de la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos, un grupo de mujeres indígenas del resguardo indígena Carmatarrúa, en el municipio de Jardín, que expresaron su preocupación en términos de la pérdida de saberes ancestrales, de las preparaciones de alimentos con semillas criollas y de la pérdida de esas mismas semillas criollas de maíz y de frijol, además del estado nutricional de los niños y niñas de las comunidades en Verachamí, no solo de este resguardo, sino de otros 4 resguardos en Antioquia. Los procesos de mestizaje y de colonización a los que han sido sometidas estas comunidades indígenas, la homogenización cultural y la pérdida de especies autóctonas han sido resultados de ese mestizaje y colonización, pero también la occidentalización de la dieta y el acceso a alimentos procesados han comprometido la seguridad alimentaria de estas comunidades, llevándola a niveles de desnutrición importantes que se traducen finalmente en un pobre desarrollo físico y cognitivo que desafortunadamente alimenta el ciclo de pobreza-desnutrición. En Colombia, las poblaciones indígenas tienen unas tasas de desnutrición que superan los promedios nacionales en relación con la desnutrición crónica, retraso en talla para la edad, en menores de 5 años. La prevalencia de la desnutrición en la población indígena es del 29.6%, en tanto que el promedio nacional es del 10.8%. En desnutrición global, bajo peso para la edad es del 7.2% en la población indígena, en tanto que el promedio nacional es del 3.1%. El objetivo de nuestro trabajo, que empezamos en octubre, en campo, en octubre del año pasado, y terminamos en diciembre de este año, es contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades indígenas en Verachamí, mediante el intercambio, la recolección, la conservación, la caracterización y multiplicación de semillas criollas de maíz y de frijol en sus territorios. El trabajo fue realizado en los municipios con presencia de población indígena de esta comunidad en Verachamí, en Antioquia, particularmente en el suroeste de Antioquia. En el país tenemos población en Verá de río y población en Verá de montaña. Entonces, población en Verá de montaña son comunidades ubicadas en los municipios de Ciudad Bolívar, Jardín, Pueblo Rico, Támesis y Valparaíso. La metodología, con un enfoque de investigación, acción participativa, incluyó los siguientes momentos. Inicialmente un taller de sensibilización, haciendo un recorrido con el grupo de estudiantes. Se visitaron los 5 resguardos, se sensibilizó a las comunidades en la importancia de la conservación de los saberes de estas semillas criollas y de ellas como tal.
se identificaron custodios de semillas, guardianes de semillas. En total se encontraron 6 guardianes, no homogéneamente distribuidos en todos los resguardos. Se recuperaron 10 semillas de maíz y 5 semillas de frijol. De estas, finalmente filtrando aquellas que no eran criollas, es decir, que tienen derechos de propiedad, y adicionalmente las que no germinaron, que habían perdido su viabilidad, nos quedamos con 8 semillas de maíz criollo y 2 semillas de 2 variedades de frijol criollo. Estos materiales fueron multiplicados y caracterizados conjuntamente con los estudiantes de la universidad de Ingeniería Agronómica y con la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos en un lote comunitario que ellas tienen en el resguardo Carmatarrúa. Se hizo la siembra, se hizo el seguimiento de estos materiales. Durante el proceso hemos hecho 2 encuentros comunitarios con la participación de las 5 comunidades en Berá. El primero de ellos para hablar de los saberes y de los sabores en relación con estas semillas. Se hizo la preparación de los alimentos y con las estudiantes de nutrición dirigidas por la profesora Elizabeth Baloyes se recuperó la memoria alimentaria de preparaciones, de recetas que tienen estas comunidades en relación con el uso del maíz y del frijol. Un segundo encuentro, cosechando nuestras semillas, tuvo por objetivo, pues además del intercambio cultural, pues recoger las conclusiones que nos dejaba este proyecto y entregar un kit de semillas con los distintos materiales de maíz y de frijol para que en una actividad pues completamente solidaria, todas las comunidades se llevaran las semillas, se generaron unos compromisos para multiplicarlas y para mantenerlas pues en sus comunidades, tanto las semillas de maíz como las de frijol. Metodológicamente, pues una vez identificados los guardianes en los resguardos, digamos que se generó un segundo guardián, un segundo custodio, que fue la compañera de la Asociación de Mujeres que hizo la siembra, el cuidado, la protección de esta semilla en el resguardo Carmatarrúa. O sea, las semillas vienen de los distintos resguardos de un custodio, se las entregamos a otro guardián, a otra guardiana en el resguardo Carmatarrúa. Ella las multiplica, las cuida, con nuestro acompañamiento se hacen las mediciones de algunos descriptores, el índice de prolificidad, las brácteas que protegen la mazorca, el porcentaje de desgrane, medidas de la mazorca como el diámetro, el peso, la longitud, el número de granos por mazorca, el peso de los granos, los días de siembra a cosecha y finalmente el rendimiento de estos materiales. La misma caracterización se hizo para cada uno de los 8 materiales de maíz y de los 2 materiales de frijol que fueron multiplicados y caracterizados. En la memoria alimentaria se recogió las recetas, las preparaciones de estos 6 alimentos: la colada de maíz, la torta de chocolo, el entripado, la cabima, la crema de maíz y bulla, como preparaciones ancestrales de este pueblo indígena en Verachamí. En resultados de bromatología encontramos pues que todos estos son materiales ricos en almidones. Se destaca además el frijol pues por su contenido en proteína cruda. Todos son materiales con unos contenidos importantes de zinc. Se destaca el frijol Monte Oscuro, un frijol que lleva ese nombre porque la tinta, el caldo que surge de su preparación es un caldo oscuro. Monte Oscuro lo han nombrado las comunidades de manera ancestral. Es un material entonces rico en hierro. Como consideraciones finales de nuestro proyecto, podemos decir que ha contribuido a identificar, a fortalecer los custodios de semillas criollas en este pueblo en Verachamí del suroeste de Antioquia, que nos permitió caracterizar, multiplicar e intercambiar 8 variedades de semillas criollas de maíz, 2 semillas criollas de frijol. El proyecto recogió la memoria alimentaria de 6 preparaciones de alimentos tradicionales para la comunidad en Verachamí. Aunque el consumo de alimentos con base en el maíz, en el frijol y en el plátano está vigente en este pueblo, existe una preocupación en las mujeres entrevistadas por la pérdida de alimentos y de preparaciones ancestrales
y especialmente por el estado nutricional de los niños y de las niñas. Las comunidades conservan los saberes en torno a las tradiciones, al uso de las semillas criollas. El proyecto ha permitido el intercambio intergeneracional. Fue para nosotros muy satisfactorio reunir adultos, algunas personas muy mayores de la comunidad con jóvenes. Corresponde a las nuevas generaciones y a nosotros como universidad continuar acompañándolos en comprender, retomar y aplicar estos saberes a los nuevos contextos en los que a ellos les corresponde vivir. Estas son las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Un especial agradecimiento a las comunidades, a las 5 comunidades que han creído y han participado activamente del proyecto, a las estudiantes que le han puesto todo el empeño en sacarlo adelante, tanto las de Ingeniería Agronómica de la sede de Medellín como las de Nutrición de la sede de Bogotá, a la Asociación Indígena de Mujeres Imaginando con las Manos, porque han creído en el proyecto, han puesto todo su empeño, todo su trabajo, y a un aliado que tuvimos, la Fundación Oro Molido, que también ha creído en el proyecto y ha participado pues económicamente con algún apoyo. Muchísimas gracias. En Verachamí, Araquerasmo. Muchísimas gracias, John. Si tienen alguna consulta, duda o comentario, podemos realizarlo en este momento. Pueden ponerlo también por el chat o pueden levantar la mano. ¿Puedo? Si tiene alguna consulta, duda, pero o comentario, puede levantar la mano en este momento o podrían utilizar el chat también sobre la exposición. Bueno, muchas gracias. María de los Ángeles tiene la mano levantada. Sí. Qué lindo nombre tiene ese proyecto, compañero, Imaginando con las Manos. Eso da la idea de ese episteme sentir pensar, el sentir pensar en la construcción de conocimiento. Colega, me llamó la atención que en la bibliografía no vi nada sobre Falsborda, Pablo Freire, y hablas del enfoque participativo, de la investigación-acción participativa. ¿O es que no lo colocaron o cómo está la fundamentación teórica de esa metodología? Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues colocamos alguna bibliografía, no fue toda la bibliografía pues consultada, pues este es un proyecto que tuvimos que defender en un concurso que se llama así en la Universidad Nacional, un concurso de extensión solidaria. Lo consultamos en la preparación del documento inicial, pues acá hemos puesto alguna bibliografía, y en relación con el nombre de la Asociación de Mujeres, no es el nombre del proyecto, sino de la Asociación de Mujeres coautora de nuestro trabajo. Imaginando con las Manos es una asociación de mujeres inicialmente artesanas, tiene unas artesanías elaboradas con base en chaquiras, hermosísimas, pero además es una asociación de mujeres de agricultoras, son productoras de café, productoras de caña de azúcar para panela y ahora productoras de semillas criollas de maíz y de frijol, que ya el cabildo de esa comunidad les ha comprado una primera producción, hicieron una segunda siembra que tiene unos 20 días de haberse hecho, y pues la idea es también pues como tener un empoderamiento de ellas como empresarias que les permita la comercialización de semillas criollas con estándares de calidad como la que tienen las semillas con derechos de propiedad en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John. Estas exposiciones, vuelvo a preguntar si ya está María Paula Alvarado Rodríguez por acá. Hola, sí, disculpen, estaba en otra sala. No te preocupes. Quedas, dame un momento. Bueno, María Paula, la exposición sería Sistemas Agroforestales Sintrópicos, Oportunidad de Empoderamiento de Mujeres en distintas localidades de América Latina. Tienes 10 minutos para exponer. Yo le abriré la cámara en el momento que te falten 2 para que tomes el tiempo.
Bienvenida. Ok, gracias. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, tu pantalla completa la estamos viendo en este momento. ¿Pueden verlo ya como presentación? Ahí, ahora sí, ya se ve como presentación. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi tema es, como lo dijeron bien, sistemas agroforestales sintrópicos, oportunidad de empoderamiento de mujeres en distintas localidades de América Latina. Yo vengo en la categoría del relato de vivencia, ¿verdad? Entonces lo que yo hice de manera muy empírica fue un estudio de la relación de la agroecología con la generación de espacios de oportunidades para generación de liderazgos en distintos puntos geográficos de México, Brasil y en Costa Rica. Entonces, bueno, antes tal vez la palabra sintropía puede ser un poquito como confusa, pero bueno, es una forma, agricultura sintrópica es una forma de hacer también agroecología, ¿verdad? Nada más que sintropía no es solo agricultura, sino también está la filosofía de la sintropía, que es como una filosofía de vida también que se basa en técnicas y principios. Y entre los principios que se destacan para lo que es esta presentación está que nosotros como seres humanos somos agentes regeneradores dentro del sistema inteligente que es este gran sistema. Entonces somos parte, así como lo son también los monos, como lo son las aves, nosotros también podemos ser regeneradores. Y que nuestra mayor maestra siempre es la madre tierra. Esta agricultura se enfoca en procesos, no en insumos, entonces en la mayoría de los casos se va a intentar, por ejemplo, no tener fertilizantes o no tener sistemas de riego. Y bueno, se adapta a las diferentes realidades que existen como la agroecología, ¿verdad? Antes de empezar, como aclarar que voy a contarles 4 vivencias, entonces todas las personas involucradas están de acuerdo en compartir la historia bajo el contexto del Congreso. Entonces, la metodología fue visitar las 4 fincas que les voy a exponer, ¿verdad? En diferentes partes. La primera fue en Campeche, el estado de Campeche en México. Otras 2 fueron en Brasil, una primero en Sao Paulo y otra en Minas Gerais. Y otra, la última ya fue aquí en Costa Rica, que fue en territorio indígena Bribri, que es en Limón. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar de el ejido Dos Lagunas Norte, que está ubicado en Calakmul, en Campeche, en México. No sé si hay personas mexicanas acá, pero bueno, para los que somos de Costa Rica, que es un poquito más diferente, hay una organización, ¿verdad?, comunitaria que se le llama ejido. Entonces, en esos ejidos, esta señora la conocí porque yo trabajé un tiempo en México y con una organización que se llama Fondo para la Paz se realizó un programa para personas que se dedicaban a sembrar de manera de monocultura, ¿verdad? Es decir, la misma especie en distanciamientos generalmente iguales. Y entonces, que es una técnica ambientalmente tal vez no tan sostenible y sustentable. Entonces, se citaron a 35 personas productoras de los ejidos de Calakmul para ver quiénes estaban interesados o interesadas en participar en un programa financiado por Fondo para la Paz, que lo que hiciera fuera pasar de los sistemas de monocultivo a sistemas más diversos, como agroforestería, ¿verdad? Dentro de las personas que se censaron, de las 35, 34 eran personas denominadas hombres y solo Teresa era mujer. ¿Por qué? Porque muchos de las personas productoras de la zona con terratenientes eran hombres. La mayoría de los contratos de la tierra eran de hombres. Entonces, ya por ahí había un poco probabilidad de que fueran mujeres y además también por la iniciativa y las posibilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, está Teresa, que aparte de participar en esos tipos de programas que ya la ejemplifican como persona demasiado activa políticamente, ella también era la comisaria ejidatal. Entonces tenía bastante presencia en todo lo que tenía que ver en temas políticos en el ejido. Y bueno, ahí en la segunda foto pueden ver cómo también tenía mucha presencia en todo lo que era esa transición de monocultivos a sistemas más diversos. Destaco mucho Teresa Cosical de esta historia porque a veces en agroecología tendemos a pensar solo en cultivos tal vez perennes a lo mucho, pero también empezamos a meter mucho cultivo de rotación rápida, ¿verdad? Lechuga, cosas de ese tipo, tomate, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Teresa también se dedicaba a lo que era la siembra de madera, ya cultivaba madera, que ya de por sí es algo que es extraño, pero que es de resaltar también que una mujer en un ejido esté cultivando madera.
Y bueno, ella era los padres son guatemaltecos, pero ella vive en México también por condiciones sociales. Otra vivencia que tuve fue con Mauricia Vargas, ella es de aquí, de Costa Rica, ella es territorio indígena Bribri. Y bueno, ella vive en territorio, en las partes más cercanas a Cahuita. Ella tiene una finca, ¿verdad? Que se ha dedicado a hacer una finca integral didáctica, la ha hecho con las hijas. Y bueno, ella se dedica a lo que es la producción de cacao, pero entra en los sistemas agroforestales porque ella tiene, lo denomina, ella lo dice selva comestible, ¿verdad? Pero ella tiene un sistema de cacao que donde también tiene banano y también tiene otro tipo de frutas, como podemos ver, y también siembra ahí mismo piña, siembra maíz, siembra loroco, por eso se llama loroco, y otro tipo de cultivos que le permiten sostener económicamente a la familia. También se dedica mucho a la educación, como podemos ver en estas fotitos, y eso es lo que permite hacer una sostenibilidad de la finca. Otra que les quiero contar ya es en Brasil. Esta es de doña Marta, ¿verdad? Doña Marta, ya a diferencia de doña Mauricia y de doña Teresa, ella no nació en ruralidad, sino que ella se considera más dentro de lo que es neorural. Ella vivía en la ciudad y se pasó, digamos, a vivir en ruralidad porque ella es abogada y cree en el movimiento político que imparte el Partido de los Trabajadores. No sé si es del conocimiento, pero bueno, en Brasil hay un movimiento bastante fuerte que se llama Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, y lo que trabaja el MST es la reconquista, por decirlo así, de territorios, y entonces las personas siembran ahí como modo de protesta. Es un programa que está acompañado técnicamente por personas sumamente expertas. De hecho, la sintropía se dice que nace también, o las primeras prácticas más potentes son de Brasil. Entonces existen profesores y profesoras técnicos y técnicas sumamente importantes allá que dan asistencia a este tipo de programas. Y el último que les quiero contar es el de Karim, que Karim también es una persona brasileña. Y ella, lo que yo destaco diferenciador de ella, es que ella se dedica a los sistemas silvopastoriles, que eso dentro de la agroforestería significa que une el componente forestal, ¿verdad? Con el hortícola también, como en otros casos, pero particularmente aquí se unen los animales, que muchas veces dentro de todo el mundo de la agroecología se tiende a no enfatizar en esto o a no generar tanto conocimiento técnico o científico sobre lo silvopastoril. Entonces, Karim, bueno, ella también es neorural. Ella estudió, de hecho, ingeniería electrónica, alguna cosa así, estuvo fuera de Brasil un tiempo, se dedicó mucho a otras cosas, pero ella volvió a la ruralidad y se dedica a crear sistemas de producción consciente donde sosteniblemente pueda producir carne de los distintos animales que ella tiene o huevos, ¿verdad? Bajo prácticas agroecológicas. Entonces, ¿qué concluyo yo de esta vivencia? Bueno, lo primero es esa diferenciación, ¿verdad? Eso aprendí de las mujeres rurales y las mujeres neorurales, ¿verdad? Entender la historia de las personas que están involucradas le permite a uno hacer esta clasificación. Y todas las 4 vivencias, bueno, hubieron más, ¿verdad? Pero estas las destaqué para acá. Entender que hay un machismo normalizado, que todas las personas que estamos involucradas en todo el proceso de producción lo tenemos normalizado. Y lo vemos tanto de las personas pertenecientes al sector rural, ¿verdad? La forma de hablar, el respeto de los trabajadores y colaboradores de campo, también como la asistencia técnica, se ve cuando llegan personas, por ejemplo, en México, en ese programa, Fondo para la Paz también tenía la parte del Estado, entonces se notaba muchísimo cuando llegaban a trabajar, por ejemplo, con doña Teresa, cuando llegaban a hablar con otros compañeros del programa. Entonces hay un machismo normalizado que ni siquiera criticamos, sino que simplemente lo aceptamos porque es una construcción social que venimos aceptando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? También se ve en la retribución económica y en la tenencia de la tierra, ¿verdad? Como les dije al principio, en ese programa, justo también en México, solo ella podía participar porque legalmente cumplía con los requisitos. Entonces una empieza a ver como, ok, ¿para quién es más fácil tener tierra? Y también por una cuestión de herencia, ¿verdad? Sabemos que culturalmente se le hereda también a los hombres y no a las mujeres. Hay también un tema de sexualización, que yo lo sentí más en las mujeres más jóvenes, y que va acompañadísimo de la legitimización del conocimiento. Muchas veces ellas decían comentarios técnicos sumamente acertados y la gente tendía a decir que no era cierto o a dudar muchísimo
simple y sencillamente porque venía de una mujer. Entonces eso como de los más que se destacan del machismo normalizado. Y la otra gran conclusión es lo muy diferente que son las formas de producción femeninas basadas en principios. Y esto es algo como que tal vez pueda irse mucho a la perspectiva propia personal mía, ¿verdad? Pero también cada vez como que se celebra el Día de la Mujer Rural, salen muchos estudios de la FAO, del PNUD, donde destacan que las formas de producción que tienen las personas femeninas es sumamente diferente a los otros, a los tradicionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay principios que se siguen, como por ejemplo el de trabajar entre personas, entre tener respeto, en las diferentes técnicas que se utilizan para trabajar con seres vivos, como son las plantas, como son los árboles, como son los animales. Y bueno, esto tiene una influencia directa en todos los objetivos de desarrollo sostenible, como puede mencionarse el fin de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género y otros que ya pues conocemos, ¿verdad? Entonces, al final, como conclusiones finales, yo destaco que estamos en un proceso de construcción de todas las personas involucradas en los procesos de producción. Inclusive yo, persona joven que nada más llegó a aprender sobre estos sistemas, así como las personas que ya están tal vez más adultas, porque pues siempre es un proceso de cuestionarnos lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, lo que estamos creyendo, promocionando y demás. En la segunda es el liderazgo de las mujeres en el campo. Es una fuerza necesaria para el desarrollo de la agroecología. Esto va de la mano y totalmente es una de mis mayores conclusiones y aprendizajes. Y finalmente considero también que no se le da la importancia al aporte científico, que no se le da una importancia al aporte científico que esto genera por parte de todas las personas, ¿verdad? Porque se tiende a pensar que tal vez las personas que están más en el ámbito rural no aportan tanto conocimiento científico o al área científica, a la academia, por ejemplo, pero realmente en este caso las cuatro para mí tienen un aporte bastante importante a todo el área académica. Y bueno, ese sería mi trabajo. Uy, me falta la última. Ajá. Yo soy, bueno, mi nombre es María Bárbara Rodríguez y yo soy de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Muchísimas gracias, María Paula. Si tienen alguna pregunta o consulta o comentario para la compañera en este momento, pueden levantar la mano o dejarnos el comentario en el chat. Bueno, hay reacciones de aplausos. Bueno, si no hay ninguna pregunta en este momento, igual al final vamos a tener un espacio de diálogo entre las partes también y entre las personas que están como público. Muchas gracias. Bueno, continuaríamos con la siguiente mesa. Está Mary Little o Olivia Sylvester. ¿Alguna de las dos o alguien que vaya a hacer esa presentación? No se encuentran. Entonces pasaríamos a la siguiente, que sería Kimberly María José Arzudia Prado. ¿Se encuentra ya por acá? ¿No se encuentra Kimberly Arzudia Prado? ¿O María José Arzudia Prado? Bueno, entonces creo que las últimas dos ponencias no están las personas presentes. Nada más repito el nombre de las ponencias por si pusieron mal el nombre. Una es factores que favorecen y dificultan la participación de las mujeres en la agroecología en Costa Rica. Y la otra se llama la diversidad de género en la agricultura familiar y su empoderamiento en el ámbito agroecológico. ¿No están las personas ponentes de esas dos ponencias? Parece que no. Bueno, entonces nos queda mucho tiempo para hablar. Si gustan, podríamos hacer una pequeña, para ver, sí, definitivamente no están. Entonces, podríamos hacer como una pequeña, ¿cómo se llama? Línea de
como de conclusiones generales o de comentarios generales que podrían decir las personas participantes de las diferentes ponencias. No sé si podemos comenzar con Paola. Pues comentario o pregunta a las compañeras, compañeros. Bien, bueno, primero que estuve muy atenta a lo que ellas fueron y el compañero también fue exponiendo, y voy encontrando estos puntos de encuentro, ¿no? Que tienen, es un poco, quizás lo dije cuando expuso la segunda colega, esto de empezar a promover la visibilización de las mujeres y los aportes reales que hacen. En el caso de nuestro proyecto, lo que más queríamos resaltar era una experiencia que nosotras decíamos, es una experiencia exitosa, porque en este caso las mujeres están desarrollando tareas productivas, de gestión, de comercialización, de agregado de valor. Entonces, poder dar a conocer eh, procesos donde las mujeres en algún punto ya han podido, ¿no? Más allá de que coincido en varios de los casos cuando se planteó de que ellas todavía siguen asumiendo el trabajo reproductivo, cómo empiezan a asumir el trabajo productivo y cómo sus fincas, digamos, en este caso sus agroecosistemas, empiezan eh, a a promover una complejidad que yo trabajé muchos años con agricultura familiar que no era muy común encontrar en aquellos agroecosistemas donde quien jefe era el varón, que son estos saltos cualitativos hacia el agregado de valor, hacia el interés a la comercialización. En la medida que ellas van asumiendo las tareas productivas, esta complejidad, ¿no? Decir, bueno, además de la producción de materias primas, ¿cómo abordamos el agregado de valor? ¿Cómo nos empezamos a empoderar y comercializamos nuestros productos y nos hacemos referentes, ¿sí? Entonces, como que los puntos que empiezo a encontrar y pongo muy en valor en todas las experiencias que se han presentado es esto, ¿no? Cómo se empiezan a convertir en referentes territoriales las compañeras productoras, agricultoras, de procesos de una mayor complejidad, que bueno, la agroecología lo atraviesa, ¿sí? Entonces lo pongo muy en valor, porque veo que esta presencia de mujeres en esta visibilización de cada uno de los proyectos abordan esa complejidad. Ya no es solamente producción primaria, sino qué hago con la semilla, qué hago con la finca, cómo me involucro y cómo ellas van empoderándose y van asumiendo las tareas productivas de la finca, que incluso hasta ellas, en muchos casos, ellas las tienen invisibilizadas, es como que para ellas es la rutina del cuidado, es todo cuidado, entonces esto de poder ordenar lo productivo, lo reproductivo, me ha parecido muy bueno, y esto de visibilizar es lo que más me llevo, digamos, con mucha potencia, de experiencias reales, de experiencias que se están dando y que todas van al empoderamiento. Entonces, eso lo noto como algo positivo, y en términos de coincidencia también veo esas ausencias, ¿no? De políticas públicas y de otros actores que puedan quizás hasta fortalecer esos procesos de empoderamiento que a veces vienen de las mismas compañeras y de las mismas organizaciones, o de algunos docentes, algunos pocos docentes o pocas docentes que estamos comprometidos con la agroecología y con lo que significa. Una pena no haber podido escuchar la ponencia sobre diversidades y la otra, pero eso hubiera traído mucha riqueza seguramente. Sí, bueno, muchísimas gracias, Paola. Sí, yo también concuerdo con lo que acabas de decir, y también con la parte que tal vez no, está en otras mesas, pero aparte también de esta relación que se hace muchas veces, y que yo, bueno, acá en Costa Rica vemos el turismo rural, digamos, estas organizaciones de mujeres que logran tener espacios cómplices, ¿verdad?, en espacios comunitarios para poder tener turismo rural y así generar otro tipo también de valor a sus diferentes fincas. Por acá siempre decimos, cada una de nuestras finquitas es un paraíso, ¿verdad? En sí, ¿verdad? La agroecología va generando todos esos espacios realmente, no solamente de alimentación como tal, sino un espacio de buen vivir. Entonces, cada vez se ve más espacios de que alguna compañera tenga una pequeña cabaña o un pequeño espacio donde compartir, y creo que
como seres humanos estamos buscando, y más de ciudad, estamos buscando esos espacios más que nos conecten, ¿verdad? Entonces ahí un poquito por ahí. Muchísimas gracias, y no sé si la compañera Luciani nos quisiera dar ahí algún aporte también o comentario. Pues sí, perdóname que ya me cambié de ropa porque ya tengo que salir. Bueno, les comento que pues hablo desde la Amazonía brasileña, aunque tenga hecho pues el final de los estudios ahí en México, ¿no? Entonces ando haciendo hace tiempo esta conexión entre México y Brasil y pues el trabajo de las mujeres. Coincido mucho en lo que ha hablado la compañera anterior, exactamente eso, pues esta invisibilidad, pues, aunque sabemos todo el rol que hacen ellas, ¿no? Todo el proceso y además como mujeres sabemos todo lo que nos encarga el sistema por ser mujeres también, esta invisibilidad se torna pues, cada vez más fuerte, ¿no? Así que, pues, ¿cómo que no tienen políticas públicas para mujeres pescadoras si son ellas pues responsables por 50% del trabajo que hacen en la pesca, ¿no? Entonces, eso es bien como significativo. Por otro, nada más comentarles que aquí en Brasil, desde 2017, si no estoy mal, andamos juntas haciendo en todas las regiones del país, pues haciendo una investigación específica sobre el trabajo de las mujeres y esta contribución que hace ellas pues, a la economía familiar. Y pues aquí le llamamos caderneta agroecológica, pero pues la caderneta no tiene su significación en español, sería más o menos como una bitácora en que nosotras organizamos grupos de mujeres y pues acompañamos a ellas en un año de trabajo y durante todo el año ellas anotan diariamente pues lo que han trabajado, lo que han hecho, lo que han producido en categorías como producción, donación, trabajo voluntario. Existe ahí unas clasificaciones del trabajo que hace ellas y pues tenemos algunos resultados que muestran como 50-60%, por ejemplo, de la alimentación familiar de una familia campesina llega a ser la contribución que las mujeres hacen nada más con manejar su patio, ¿no? Aquí en Brasil llamamos quintal, pero en México a lo mejor está como su patio familiar. O sea, 50-60% es algo muy significativo en términos de reproducción familiar. Entonces, realmente el trabajo que hace ella de manejo de estos agroecosistemas es muy importante, porque no es solamente la producción de alimento en sí, también aportan como belleza, afectividad a este patio, que transforma este lugar de vivir un lugar más afectuoso, ¿no? Un lugar más pues agradable de vivir, ¿no? Y pues esta metodología, pues estamos entre muchas mujeres trabajando con ella, y aquí en el norte de Brasil, aquí en la Amazonía, pues también tenemos una importante contribución que estas mujeres hacen, y pues ahí andamos pues, en esta discusión mucho más pues de la economía feminista, vamos a decir así. Y pues ahí les dejo, me gustó mucho escucharle, aunque pues como soy mamá también estoy en las tareas de la casa y de otras cosas, no pude echar la atención que merece el conjunto, pero gracias por la participación y por los demás también, por el espacio. Muchísimas gracias, Luciani. Sí, qué importante esto de la visibilización. Creo que yo también me voy con esa idea, porque creo que sí necesitamos seguir visibilizando, y también a lo que te entendí es como una tipo de bitácora de toda esa, digamos, todo ese trabajo, toda esa
producción de alimentos, ¿verdad? Que vayan ellas anotando, un tipo de Sí, bitácora, cuadernillo. sí, anotan ellas diariamente lo que han producido, lo que han hecho de artesanía o que han cambiado, intercambio también se hace como son 4 a 5 categorías, pero hay un site, ahorita les pongo aquí en el chat, muy interesante de un centro que ha hecho varias revistas hablando sobre la caderneta agroecológica. Y es una metodología muy interesante. Desde 2018 estamos trabajando y tenemos realmente pues, resultados que muestran económicamente la contribución que ellas hacen. Y eso genera una cosa bien bonita. Por ejemplo, ellas pasan a valorar su trabajo, porque ahora ya no es algo que es tan invisible, porque tiene un valor monetario, pues, que por ahí calculamos, que lo puede negociar incluso las relaciones de poder con su pareja, pues, en la familia. Tenemos relatos bonitos también en eso. Perfecto, muchísimas gracias. María de Los Ángeles tiene la mano levantada, si gustas. Sí, quería apuntar lo que falaba Luciani. En el libro que publicó Claxo, Agroecología en Femenino, hay un capítulo dedicado a las cadernetas. Es muy interesante porque muestra la metodología seguida. Para la economía feminista, estos estudios de la caderneta agroecológica son muy importantes porque en América Latina la economía feminista ha constatado que entre un 28 y un 32% del Producto Nacional Bruto Agropecuario son realizados por mujeres rurales y no se contabiliza como riqueza nacional producida. Entonces, la visibilización mediante estos estudios creo que es un aporte excelente que hacen los estudios feministas a la economía. Ahora, yo quería preguntar, porque alguna de las compañeras que expuso lo planteó, si bien cada estudio muestra el aporte de las mujeres, cómo en este proceso las mujeres comienzan a problematizar su condición y posición de género, cómo se comienza a problematizar las violencias machistas, la cuestión de las relaciones de poder. Si ustedes pudieran, aunque no era el objetivo, visibilizar también estos aspectos, estos ejes tan importantes para el feminismo. Yo podría compartir un poco las experiencias que vengo transitando. Yo trabajé muchos años vinculada a la agricultura familiar, que era un espacio que promovió mucho tiempo la organización territorial para la agricultura familiar. A mí me tocó, por ejemplo, diferenciar lo que era el área de género durante un tiempo. Entonces, para esa propuesta, la forma fue articularnos con las organizaciones que están en el territorio de campesinas, campesinos, agricultoras y agricultores familiares y empezar a generar espacios propios de las mujeres. Eso fue un proceso muy interesante, duró 2 años, se pudo sistematizar y eso generó espacios de empoderamiento. Y también lo que vengo transitando desde la universidad es, al estar en contacto con agricultoras tan vinculadas a movimientos sociales, a organizaciones de agricultores y agricultoras que están organizados, ya sea a través de la vía campesina, ya sea a través de los movimientos de agricultura biodinámica, hay como una bandera, ¿no? Por lo menos en la perspectiva de lo que proponen los movimientos campesinos, de empezar, de transitar la equidad de género y de tomarlo dentro de sus luchas y de sus consignas de trabajo y de organización. Entonces, se están dando procesos territoriales muy interesantes, como escuelas de género, en lo urbano, que empiezan a llegar a la ruralidad. Entonces hay mujeres rurales que están transitando procesos de conocimiento de derechos, visibilización de derechos, de empoderamiento. Y en el caso particular del proyecto, bueno, por la forma y por el trabajo que yo
por la identidad que tiene bien, ¿no? Una y una como académico, como investigador y extensionista, al estar vinculadas a esta organización que nuclea productores biodinámicos, fue proponerlo y lo tomaron rápidamente, porque se empieza a dar que aunque la biodinámica es una forma de hacer agroecología, la dimensión social empieza a tener relevancia dentro de los procesos de estos agricultores y agricultoras biodinámicas, y lo toman también como una parte, lo empiezan a tomar como parte de sus procesos y de sus crecimientos. No solo quedarnos en desarrollar solo una biodinámica de manejo, ¿no? Sino que la dimensión social la empiezan a tomar y toman estos elementos, estas consignas, estas propuestas. Entonces, lo que noto es que en el caso de aquellos agricultores, sobre todo, que ya están en algún proceso de organización y aparece la agroecología como un paradigma que empodera todas las dimensiones del sistema, del agroecosistema. A partir de ahí se pone, digamos, en diálogo, en crisis, el sistema capitalista patriarcal, y aparece naturalmente la búsqueda de establecer espacios, en un primer momento quizás de mujeres, y ya luego empieza el proceso de cómo entre compañeras y compañeros, cómo entre varones y mujeres, podemos hacer este cambio de paradigma, que ya no es solo productivo, es social, es emocional, es espiritual, es político. Entonces empiezan a convivir todas las dimensiones propias del ser humano, ¿sí? Entonces, eso ya empieza a pasar en los movimientos, ya es impresionante ver eso, la organización. Muchísimas gracias, Paola. Sí, increíble, increíble cómo esto se va tejiendo. Valeria, ¿tenés la mano levantada, Alvarado? Sí, soy María Paula, disculpen. Ah, María Paula, perdón, es que estás con... Sí, tengo problemas aquí con la compu. Era una pregunta para la compañera que acaba de hablar, Paola, me parece que es el nombre, que en un momento comentó sobre que generó, digamos, en su experiencia, ella generó espacios solo con mujeres. No sé si nos podría compartir un poco más de cómo lograron eso, ¿verdad? Lo pregunto porque yo ahorita para la tesis de licenciatura, mi trabajo va a ser en extensión y con mujeres, pero en los planes pilotos que hemos tenido para tener espacios solo de mujeres, de ahí hemos no tenido tanto éxito, porque siempre por distintas situaciones, siempre nos llegan hombres, ¿verdad? Y por distintas situaciones sociales, no sé, el sistema, ¿verdad? Y como zona rural. Entonces, no sé si nos puede compartir un poco, por favor. Sí, cómo no, claro que sí, compañera. Bueno, yo les comentaba que además de transitar hoy como docente investigadora, yo trabajé muchos años como extensionista territorial vinculada a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agroindustria de la Nación, del Gobierno Nacional, el cual más o menos entre 2010 hasta 2016, donde termina el mandato de Cristina Kirchner, se trabajó muy fuertemente eh, para trabajar con la agricultura familiar. Se creó un espacio de agricultura familiar dentro de este ministerio, y eso posibilitó mucho trabajo de extensión. Y los primeros pasos que se fueron dando fue salir al territorio y establecer contactos con las organizaciones que ya estuvieran en territorio, las que ya, aunque fueran incipientes, aunque fueran en su mayoría conformadas por varones, pero eso fue muy positivo, o sea, poder establecer contacto con organizaciones de agricultores y agricultoras. Eso ya es un paso interesante, porque uno en la tarea de extensión puede proponer y va generando el vínculo. Entonces es generar el vínculo territorial con este tipo de espacios que ya están en algún punto andando, digamos, en el territorio, que en algunos casos pueden ser organizaciones que tienen alguna lucha política, algún interés cooperativo de producción, pero ya hay espacios organizados. Entonces, ese fue una primera estrategia: ir al territorio y conocer esos espacios que ya estuvieran organizados, donde hubieran grupos, a lo mejor, de productoras y productores, organizaciones sociales con distintas, digamos, consignas
de objetivos, ¿no? Y ese fue un puntapié muy interesante porque al ya tener una organización previa, era mucho más sencillo generar el vínculo, proponer, ¿sí? En un primer momento siempre entra la cuestión tecnológica, pero después uno empieza a través de la tarea de extensión a proponer otros espacios. Y se propuso desde este espacio, en su momento, poder generar encuentros de mujeres territoriales, primero en regiones pequeñas, para que pudieran empezar a nuclearse, para ya luego generar un espacio ya provincial. Entonces pudimos celebrar espacios regionales donde trabajábamos y problematizábamos en un primer momento temas como violencia, pero también a través de lo que ellas están necesitando. Trabajamos fuertemente en cuáles eran sus necesidades. Y eso posibilitó, después de 2 años, poder sistematizarlo y que incluso en el SOCLA del 2016 presentamos con las compañeras que habíamos hecho todo el proceso territorial en las regiones y después a nivel más de provincia, presentar y sistematizar cuáles eran las necesidades y las demandas de las mujeres rurales en el caso de Mendoza. Y pudimos hacer un trabajo muy interesante, porque había un espacio que venía de la gobernanza, que apoyó mucho los procesos organizativos y la visibilización de la agricultura familiar. Y eso nos posibilitó llegar a las mujeres. Entonces, lo que vuelvo, ¿no? La posibilidad de que existan productoras, agricultoras organizadas, y que también pueden haber espacios de políticas públicas que puedan también acompañar esos procesos. Eso es fundamental. Entonces, ir al territorio y hacer pie en esas referentes organizados. Es una estrategia, al menos para nosotros fue sumamente importante hacer ese trabajo territorial de comunicación, de contacto, de generar ese vínculo para ir con el tiempo proponiendo los espacios para las mujeres regionales y ya después provinciales. Muchas Muchísimas gracias. A lo que decís Paola. fue bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, todo este proceso. Ujú. Sí, fue un proceso de por lo menos 2 años donde empezamos regionalmente, donde ya teníamos relaciones con organizaciones y además que uno de los pilares era proponer que los productores pudieran organizarse en cooperativas, en grupos, pensando en que la agricultura, una estrategia para la agricultura familiar, la organización y el agrupamiento posibilitaba y eficientizaba y sinergizaba búsquedas de recursos, capacitación, porque fue un hito importante la creación de este espacio de la Secretaría de Agricultura Familiar, porque fue visibilizar otros actores sociales, ¿sí? Pensando en las políticas públicas y en las políticas agrarias que se desarrollaron en Argentina durante muchos años, ¿no? Fue visibilizar un actor que estaba invisibilizado. Y dentro de estos agricultores y agricultoras, ahondar en la invisibilización de las propias agricultoras. Es como, hay un vasito que es telescópico, que tiene como capitas y lo levantás y se arma el vaso. Entonces fue como dar pasitos, primero un paso, luego otro, y aprovechar eh, que existía ya una institucionalidad que proponía el trabajo territorial con las agricultoras y los agricultores familiares. Y eso ayudó muchísimo sin duda. Es lo que recién la compañera de Brasil hablaba de la ausencia de políticas públicas, esta presencia de esta política pública como posibilitó y generar estas actividades territoriales y estos procesos. Y sin duda que, bueno, las técnicas de la institución y los técnicos también, ¿no? Trabajando para poder al menos potenciar esa área de género, que era algo muy nuevo, más allá de todas las otras áreas de trabajo que tiene actualmente la institución. Perfecto, muchas gracias por compartir. Bueno, muchísimas gracias, Paola. No sé si, bueno, bueno, si John tuviera algún comentario, alguna pregunta, alguna de las compañeras o algún comentario final como para ir cerrando. Igual Valeria. Perdón, Valeria no. María Paula.
Sí, no, de mi parte una lástima no puedo haber podido escuchar las presentaciones de las compañeras, pero pues sí, muchas gracias por compartir. A las que pude escuchar se le nota demasiado conocimiento y pues nada, eso también es inspiración. Creo que entre todo este trabajo también que se hace en la agroecología y las mujeres trabajando en territorio o en ruralidad, también está el trabajo que hacen todos ustedes, permitiendo compartir esa experiencia que han generado, pero que full es importante para nosotras también, para las generaciones que venimos atrás, nos inspira muchísimo a seguir trabajando también. Muchas gracias, compañera. Bueno, y bueno, para ir, Paola, ¿estás con el micrófono? Paola, no estás con el micrófono. Le decía a María Paula que sin duda ella también ha inspirado No, mucho no, porque veía todo lo ahora que has sí. desarrollado y nos has inspirado un montón. Yo veía también tu trabajo, el trabajo que presentó el compañero de Colombia, la compañera de Brasil, y la verdad que son todos, es ya no sentirte isla, así que también nos has inspirado, María Paula. Gracias. Bueno, compañeros, muchísimas gracias, de verdad. Vamos haciendo el cierre ya de esta sesión, de verdad, de mi parte muy inspiradora, ya lo que también anoté por ahí, que a veces, justo, bueno, Paola acaba de decirlo, no sentirnos islas, a veces el camino, cuando hemos tomado desde la parte académica o desde trabajos ya más directos, de trabajar con organizaciones en nuestro quehacer, o hasta juntarnos como otras compañeras mujeres para hacer cuestiones desde la agroecología por diferentes vivencias en que he compartido, nos inspira, ¿verdad? Nos inspira muchísimo y creo que la visibilización, como les digo, una de las cuestiones que me llevo. Y bueno, como para hacer un gran resumen, bueno, la importancia del equipo multidisciplinario, creo que debemos de trabajar mucho en eso nos lo expuso desde la compañera Paola, el rol estratégico de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí en este trabajo reproductivo y no reproductivo, ¿verdad? Siempre estamos como en esa tensión, solo nos dejan en la parte, nos visibiliza un poco en la parte reproductiva, pero como también amarró la compañera Lucian sobre cómo es posible que el 50% o más del conjunto del trabajo de la cadena productiva pudieran destacar que eran responsables las mujeres. Y además, aparte de eso, tenemos siempre esta doble camisa con el 100% y creo que si comenzamos a ver en casi todos nuestros trabajos, vemos que se mantiene lamentablemente este 100% de responsabilidad sobre el trabajo productivo. Sobre el compañero de semillas, yo creo que, bueno, el trabajo de la diversidad de semillas, creo, y de recuperación de saberes ancestrales, hermoso. Creo que sea como sea, siempre nos topamos las semillas en el camino, ¿verdad? Siempre no podemos aislarlo. Creo que en los trabajos de agroecología y mujeres siempre somos muchas guardianas de semillas, entonces es importante rescatarlo. La parte de resguardo y multiplicación, creo que está como parte de estos santuarios que muchos se comparten. Y también la nutrición, ¿verdad? Como memoria alimentaria, creo que también lo que mencionaba sobre la pérdida también de cantidad de alimentos que se están perdiendo, que nos enlaza no solo a agroecología también, sino a la soberanía alimentaria, que es algo que creo que también el trabajo de las mujeres que se viene haciendo por este trabajo también reproductivo, ¿verdad? De sostener la vida, al final sostenemos la vida y creo que esto de los cuadernitos me parece importantísimo de rescatar porque también ayuda a la visibilización. Y bueno, también la compañera con su exponencia sobre sistemas agroforestales sintrópicos, ¿verdad? Como también nosotras y nosotros como esta parte social que a veces se nos olvida, ¿verdad? Los grandes industria agroalimentaria nos hace pensar que es algo aislado, que es algo que no tiene que estar, que no está nunca ligado, y realmente esta parte, somos parte de, y creo que la parte sintrópica es saber que somos un entramado dentro de todo esto es sumamente importante. Y nada, yo creo que, bueno, y la delegitimación del conocimiento de las mujeres, creo que no solamente en esta área, lamentablemente en muchas otras áreas nos ha pasado, creo que también es como
bueno, yo metería ahí la palabra sororidad, también como entre nosotras, esas lindas palabras que se han dicho entre ustedes, ¿verdad? Cómo escucharnos, cómo reconocer nuestros trabajos, nuestros aportes entre nosotras, creo que es muy importante. Y bueno, yo quedaría por ahí, de verdad agradecer. Ah, bueno, la compañera, acaban de subir ay, yo ya voy a bajar, voy a descargarlo. Agradecer de verdad su participación. Ah, Valeria, tienes la mano levantada. Te iba a preguntar si Ay, a esto María Paula. tranquila, te iba a preguntar si esto queda grabado o si puedo ver las presentaciones ¿y dónde las puedo ver? ¿Me ayuda la compañera técnica? ¿Dónde va a estar las grabaciones? Bueno, por el momento no se ha definido si van a ser compartidas las grabaciones. Todas están quedando en la nube. Entonces, cualquier cosa, si no, mejor envían un correo y, ¿verdad?, al Congreso para que ellos pues les aclaren las dudas bien, porque creo que ahorita no se ha definido. Y por ahí varias compañeras han subido también sus correos, por si, bueno, llegaste luego, no sé si los pueden anotar por ahí. Igual va a estar luego las sistematizaciones, muy probablemente ahí la información esté. Bueno, de verdad, entonces agradecerles, y bueno, yo creo que a seguir adelante, compañeras. Es lo único que me queda por decir. Buenas tardes.